Muy buenas tardes, un gusto saludar a todos los colegas que el día de hoy se encuentran conectados en este que es nuestro 11º webinar de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Un servidor, Jorge Hidalgo, les da la más cordial bienvenida a este espacio de reflexión, interacción, de encuentro con los investigadores de la comunicación y sobre todo con aquellos que están ofreciéndonos nuevos enfoques, planteamientos teóricos, herramientas metodológicas para abordar este fascinante objeto de estudio que es la comunicación. Y hoy no va a ser la excepción. Hoy, como saben, vamos a tener la presencia del doctor José Carlos Rendón, quien además de ser consejero científico de nuestra asociación, pues es uno de los miembros queridos, casi fundadores de nuestra asociación, y bueno, pues nosotros agradecemos muchísimo el que él el día de hoy haya aceptado participar en este webinar, en este espacio de reflexión, como les decimos, con todos y cada uno de ustedes. Así es que sean bienvenidos y me voy a permitir presentar al doctor José Carlos Rendón, quien ha sido, como les digo, pues miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología en México en nivel 3, y les pido una disculpa nada más, en este momento vamos a compartirles a todos la presentación para que puedan ir siguiendo la trayectoria del doctor José Carlos. Les decíamos, él se ha desempeñado como miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología, con CONACYT en el nivel 3 desde el 2019, es miembro regular de la Academia Mexicana de las Ciencias desde el 2007, profesor del Departamento de Psicología y Comunicación de la Universidad Internacional de Texas A&M en Laredo, Texas, en Estados Unidos, desde el 2012 a la fecha. Es investigador asociado en el Tecnológico Monterrey, Campus Monterrey, donde ha trabajado por más de 20 años como profesor y director de la carrera de Ciencias de la Comunicación, en la maestría de Comunicación y la especialidad en Comunicación del doctorado en Estudios Humanísticos, así como director del Centro de Investigación en Comunicación 5. En la tiene su licenciatura en Ciencias de la Comunicación Social por la Universidad Regiomontana, maestría en Comunicación por la Universidad de Leicester, Inglaterra, y doctorado en Comunicación por la Universidad de Texas en Austin. Autor de numerosas publicaciones académicas sobre investigación de la comunicación, tanto en español, en inglés, y es autor del libro de texto Teoría e Investigación de la Comunicación de Masas, que ha sido utilizado en muchas universidades y escuelas de comunicación en todo el continente. Profesor invitado con estancias de investigación tanto en Alemania, Bélgica, España, Brasil, Colombia, Perú y Estados Unidos. Actualmente funge como investigador principal y coordinador del proyecto internacional Cultura de la Pantalla, Exhibición, Programación y Asistencia al Cine en América Latina y España, en conjunto con los investigadores belgas Daniel Wiltereis de la Universidad de Gante y Philippe Mers de la Universidad de Amberes. Tiene diversos proyectos relacionados con la oferta, programación y recepción de series televisivas en plataformas de video bajo demanda como es Netflix. Es coeditor del volumen sobre medios y cultura visual de la serie de Handbooks en el American Studies, coordinado por la Universidad de Bielefeld en Alemania. Y como saben, pues esto es realmente algo muy breve de la gran trayectoria que tiene el doctor José Carlos Lozano Rendón, quien el día de hoy, pues además de estar con nosotros participando sobre esta temática, nos va a presentar un tema por demás relevante para quienes están haciendo investigación sobre consumo de medios en plataformas digitales, como es el caso de Netflix. José Carlos, muchísimas gracias por aceptar participar con nosotros en este espacio de la MIC. No, pues muchas gracias a ti, Jorge, y a los colegas, y pues me da muchísimo gusto ver cómo la MIC sigue muy activa y expandiéndose. La verdad es que debemos estar muy orgullosos de esta asociación que tiene ya tantos años y tanta trayectoria en México y en América Latina. El tema que pues se me ocurrió plantearles a ustedes, compartirlo, tiene que ver con Netflix. Sé que hoy en día es uno de los temas más investigados por los comunicólogos, pero creo que pues hay muchos ángulos que se pueden tratar y quizá el que yo les vaya a presentar sea relativamente novedoso. Y pues creo que también nos va a recordar una de las grandes aspiraciones
de la investigación de la comunicación de masas desde los 80s era discutir la posibilidad de que los medios audiovisuales contribuyan a la diversidad cultural, a la diversidad social, y creo que este tipo de investigación puede ofrecer una alternativa, una manera metodológica de analizar si las nuevas plataformas digitales de videos en línea tipo Netflix están realmente ayudando a que se incremente esa diversidad o no. Esa fue un poco la idea. Y quizá otra de las diferencias con algunos otros estudios que se están haciendo actualmente de Netflix es el que yo estoy analizando Netflix Estados Unidos y no Netflix en México, en América Latina o en otros países. Creo que ver el monstruo que es Netflix en sus propias entrañas en Estados Unidos nos ayuda también mucho a observar lo que está ocurriendo en esta plataforma y ver también si acaso constituye o no una alternativa, ¿sí? Bueno, entonces la idea aquí es, como le digo, el estudio se centró en Netflix, pero lo que ofrece Netflix en Estados Unidos a sus suscriptores y pues la idea es ver hasta qué punto los televidentes norteamericanos o los suscriptores de este servicio están moviéndose de ser parroquianos, es decir, consumir solo los productos audiovisuales locales de sus conglomerados de medios, o si están moviéndose a una posición más cosmopolita. Y pues, como todos ustedes saben, la carencia de contenidos extranjeros en Estados Unidos ha sido histórica. El mercado audiovisual de Estados Unidos ha estado dominado casi exclusivamente por la programación local nacional producida por sus propios conglomerados de medios, lo que ha limitado significativamente la diversidad y la pluralidad de opciones para los espectadores estadounidenses. Entonces, de hecho, pues nos hemos pasado la vida investigando el imperialismo cultural que se genera cuando los medios americanos invaden el resto del mundo y pues obviamente el mercado americano también siempre ha estado sujeto a esa especie de monopolio que ha habido en el cine y en la televisión. Las razones económicas y culturales para esto son muchas. Obviamente tiene que ver sobre todo con cuestiones económicas, el cómo los conglomerados de medios en Estados Unidos fueron absorbiendo todas las posibles instancias, como modificando las regulaciones, dejaron de existir las compañías independientes que le vendían producciones a los grandes medios, después se abrieron otra vez, pero sigue siendo un mercado muy, muy cerrado hasta que empezaron estas plataformas digitales que cambiaron un poco las reglas del juego. Por muchos años también el mercado americano estuvo cerrado a contenidos audiovisuales de otros países debido a lo que ahora conocemos como las teorías del descuento cultural y la teoría de la proximidad cultural. Para un mercado como el americano, que era muy autosuficiente, traer producciones de Francia, de Alemania, de la India, de América Latina, representaba un descuento cultural por el cambio del lenguaje, de formatos, de estilos, etc. La proximidad cultural funciona más o menos en los mismos términos, y aquí me refiero a la teoría acuñada por Joseph Straucher. La gran pregunta ahora es si Netflix y otras plataformas digitales en Estados Unidos como Prime y como Hulu, si estas plataformas por primera vez en la historia de los medios audiovisuales en Estados Unidos, si están aumentando significativamente la disponibilidad de ficción producida en otros países y regiones del mundo. Esa es la gran pregunta y aparentemente pensaríamos que sí,
al ver cómo Netflix trae producciones originales e importaciones de muchos otros países. Pero bueno, la pregunta de investigación era precisamente eso. ¿Ha aumentado Netflix a Estados Unidos la oferta de producciones de otros países para el público estadounidense, exponiéndolos potencialmente a nuevos estilos narrativos, ubicaciones, etnias, nacionalidades, idiomas, significados culturales? Entonces, lo que hicimos fue un análisis de contenido de 1 año y medio de nuevos lanzamientos de televisión de Netflix. Esta fue una decisión que tomó tiempo, el decidir cómo hacer el muestreo de programación de Netflix, porque como todos ustedes saben, los algoritmos que maneja Netflix hacen que cada pantalla sea diferente para cada suscriptor, y eso impedía buscar una manera estándar de revisar las importaciones, o sea, los programas extranjeros. Entonces, finalmente lo que decidimos fue escoger solamente, analizar en el estudio, solamente tomar en cuenta los estrenos de ficción que se anunciaban cada mes por parte de Netflix, y cubrimos de enero del 2017 a junio del 2018. Y para cada uno de los lanzamientos o de los estrenos en estos meses, codificamos el origen geográfico de los programas y el género para poder evaluar qué porcentaje de los programas internacionales representaba, que los programas internacionales representaban en el número total de estrenos de Netflix, ¿no? Y de qué países provenían principalmente. El tema, como les digo, tiene que ver con esta discusión desde los 80s, sobre todo de McQuail y de otros investigadores en Holanda, que tenía que ver con el tema de medir la diversidad en los medios audiovisuales. Esta ha sido una posición muy, muy clara. Últimamente ha tenido menos visibilidad, pero creo que muchos de los investigadores de la comunicación seguimos realmente preocupados e interesados en documentar qué tanto propician la diversidad los medios audiovisuales. Quillenberg hablaba de que este era uno de los principales objetivos en la literatura de políticas públicas para los medios, y en cada posición ideológica o teórica existe una preocupación, ¿no? La posición liberal pluralista, por ejemplo, pues promueve la diversidad o heterogeneidad de contenidos como un requisito esencial para garantizar la competencia de ideas, propuestas para formar el consenso social necesario para el funcionamiento de los sistemas democráticos. La economía política crítica, por su parte, también discute y propone la diversidad en la propiedad de los medios y en sus contenidos como el mejor antídoto para la concentración del poder y la hegemonía política. Y los estudios culturales, por su lado, también hablan mucho y discuten mucho la diversidad, puesto que podría promover la polisemia y los significados alternativos y dar voz a grupos y propuestas que de otro modo quedarían marginados del debate social. Entonces, como lo ven, estas tres posiciones tienen mucho que ver con políticas públicas de comunicación y con el deseo de ver que los medios masivos de comunicación o los medios audiovisuales o las nuevas plataformas digitales realmente contribuyan a una mayor diversidad y no a la homogeneidad y la concentración de ciertos contenidos de ciertos países. Los economistas políticos tienden a centrarse, como decía anteriormente, en la propiedad de los medios cuando discuten la diversidad, pero hay algunas excepciones. Creo que es importante que la economía política no nada más discuta la diversidad en términos de la propiedad de los medios, sino que también se preocupe por analizar la diversidad en el contenido, ¿no? en la oferta misma. Becerra y Mastrini, por ejemplo, son de los pocos economistas políticos que he visto en América Latina que también toman en cuenta la diversidad en términos de la multiplicidad de contenidos mediáticos.
y no solamente en el análisis de qué tan oligopólicas o monopólicas son las propiedades y los controles de los medios. Y estos ya son algunos de los resultados. Miren, la tabla 1 muestra cuántas de los estrenos de ese año y medio que tomamos de muestra, que era el total, era un censo de todos los estrenos de Netflix, aunque solamente de aquellos que eran de ficción y de televisión, no películas. En este caso, vemos cómo en Netflix de Estados Unidos, el 62% de los estrenos mensuales seguían siendo programación estadounidense, hecha en Estados Unidos. Y el resto de los países tenía una poca contribución en cantidad en lo que representaba el porcentaje. Le seguía muy lejanamente las importaciones del Reino Unido con 7.4, de Japón con 6.0, Canadá 5.7, Australia, etc. Ven ahí cómo ahí van bajando, y en Estados Unidos esta sería la oferta que vería un típico suscriptor de Netflix. Como ven, parece existir todavía una buena dimensión de descuento cultural y proximidad cultural en los nuevos lanzamientos de Netflix Estados Unidos, puesto que el 80% de los estrenos provenían de Estados Unidos o de países de habla inglesa, países que tenían bajo descuento cultural, como el Reino Unido, Canadá, Australia, que si juntamos el porcentaje de estos países de habla inglesa, junto con los propios de Estados Unidos, llegamos al 80% de los estrenos. Es decir, 8 de cada 10 nuevos programas de ficción en Netflix provenían de países de habla inglesa. El 20% de los estrenos restantes fueron de otros países europeos, de América Latina o Asia. Puede parecernos un porcentaje pequeño, pero la verdad es que considero yo que es bastante significativo si comparamos con el porcentaje anterior que tenían las grandes cadenas de televisión americanas, que era casi el 0%, o incluso los canales de cable, que también seguían teniendo muy pocas opciones de programas importados. Estos son los títulos de los estrenos específicos que venían de los diferentes países, de Australia, de Canadá, del Reino Unido. Algunos de ustedes los van a reconocer porque también se ofrecen en la plataforma de Netflix en México. Y tenemos también, en el caso de Europa, las series, si se fijan, ya son muy pocas las que fueron estrenadas en ese periodo de tiempo en Netflix Estados Unidos, con una participación un poco más fuerte de España y de Francia, con los demás países europeos con muy bajas cantidades, ¿no? De 1 o 2 series durante el año y medio que tomamos en cuenta. En el caso de América Latina, curiosamente podíamos esperar que hubiera más, dado que el porcentaje de la población de Estados Unidos, que es que son hispanos o latinos, alrededor del 16%, 17% de la población, y sin embargo veíamos que en realidad había relativamente pocas importaciones originales o de licencias que se estrenaran en el mercado americano. De Japón había un poco más, pero pues tenían que ver también con cierto tipo de géneros exclusivamente. Estos son los años de las producciones para ver si Netflix estaba trayendo al mercado americano importaciones ya un poco viejas que podían costarle menos dinero, o si eran tan recientes como las hechas en Estados Unidos. Y la verdad encontramos que no había mucha diferencia. La mayoría de las series que se estrenaron en estos años en Netflix
eran del 2017, 2018, cosa que pues, representa que Netflix no está siguiendo una estrategia de comprar productos viejos de otras televisoras o compañías independientes, sino que está comprando material bastante reciente. Luego analizamos también qué porcentaje de los programas que se estrenaban en Netflix Estados Unidos se presentaban como originales. Y pues ahí está la tabla, el 65% de los estrenos se presentaban de esa forma. Y en este caso, pues es un poco complicado identificar qué tanto qué significa original, ¿verdad? Porque en muchos de los casos, un original significa que Netflix compró los derechos exclusivos para retransmitir ese programa en el mercado americano y en algunos otros países, y en otros casos significa que es una producción directa de Netflix. Eso también lo tuvimos y lo vamos a ver en la siguiente tabla. Pero hay algunas repercusiones que quisiera compartir con ustedes. Por supuesto, lo que está haciendo Netflix es comprar muchas licencias de muchos programas extranjeros porque es más barato que producir los contenidos internamente. Pero una de las cosas que tenemos que estudiar en los próximos años, creo yo, que debería ser prioritario, es ver cuál va a ser el impacto de que Netflix y otras plataformas compren estas producciones internacionales hechas por cadenas españolas, francesas, alemanas, mexicanas, argentinas, etc. Es decir, el hecho de que venga Netflix y compre o contrate talentos en estos países, ¿qué tipo de repercusiones va a tener? Por un lado, puede ser positiva el impacto al promover y consolidar empresas de producción de medios independientes locales que estaban realmente muy marginadas por las grandes cadenas o conglomerados latinoamericanos, por ejemplo, hablando de América Latina. Televisa y TV Azteca no compran producciones independientes, hacen todo lo que le llamamos in-house, y entonces había mucho talento en México y en América Latina en general que pues estaba listo para hacer producciones, pero que no tenía en dónde transmitirlas o quién las financiara. En ese sentido, puede ser positivo el efecto de Netflix al estar invirtiendo bastante dinero en estas empresas de producción independiente o contratando directamente al talento regional para hacer sus originales. El problema, sin embargo, podría ser, y esto es algo que ya lo hemos estudiado desde antes en los temas del imperialismo cultural, hasta qué punto Netflix, a la hora de estar seleccionando producciones de otros países del mundo, va a favorecer las producciones que estén más a tono con el esquema o la tradición americana, con los valores de producción, con ciertas reglas y parámetros, al grado de que Netflix podría en el futuro ir estandarizando y homogenizando producciones que anteriormente eran mucho más originales y diferentes cualitativamente al estilo americano de hacer televisión o de hacer cine. Esta es una pregunta, no es una afirmación, pero creo que debería de ser algo en la agenda para investigarlo en el futuro. Y bueno, hay muchos ejemplos de cómo Netflix está participando activamente en el financiamiento y producción de series en muchos países del mundo. Estos son nada más unos cuantos. Y pues esto es de lo que les hablaba, ¿verdad? La mayor financiación de nuevas producciones por parte de Netflix en otros países puede, por un lado, mejorar el potencial en la calidad de las producciones locales y regionales, pero por otro lado puede tener un potencial negativo de modelaje o americanización de los géneros y los formatos locales. Esta tabla que ven ahí es las series que sí fueron directamente
financiadas o producidas por Netflix en otros países, ¿no? Según esto lo vimos en el International Movie Database, buscábamos las compañías productoras del programa, de la serie, y se identificaba si Netflix aparecía directamente como uno de los productores. Y ya, por último, esta era la otra variable, era el género de las producciones de los estrenos, y la pregunta era si también en cuanto a géneros, Netflix puede estar incrementando la diversidad, o si los géneros que está trayendo Netflix de otros países siguen siendo los mismos géneros que han prevalecido desde hace años en ese país. Y bueno, la respuesta parece ser pesimista en ese sentido, de que lo que está trayendo Netflix comprando en otros países o financiando en otros países tiende a ser de los mismos géneros que ya prevalecen en la oferta local o nacional. La mayoría de ellas son las de comedia, drama, etcétera, y unas cuantas categorías nuevas que no son muy comunes en la televisión americana y que se veía que estaban siendo incorporadas con importaciones que venían de otros países. Pero realmente nada dramático. Netflix no está realmente contribuyendo a incrementar la diversidad en cuanto a los géneros de los productos audiovisuales de ficción que se ofrecen en el mercado audiovisual americano. Y bueno, la pregunta, como les decía, es si Netflix está obligando a las compañías de producción extranjeras a concentrarse en los géneros comerciales más populares, dado que Netflix no está interesado solamente en mostrar esa producción en el país de origen, sino también incorporarla en su oferta en muchas otras regiones del mundo. Así es que esto puede estar condicionando a que Netflix busque programación que esté muy estandarizada, muy homogenizada, y que en el futuro veamos cada vez menos creatividad y más fórmulas estandarizadas en los contenidos. Y bueno, pues las conclusiones: Netflix de Estados Unidos está aumentando la diversidad geográfica en su oferta de series de televisión, pero principalmente con contenidos provenientes de países de habla inglesa como el Reino Unido, Canadá y Australia. El descuento cultural y la proximidad cultural parecen explicar por qué del 38% de las series extranjeras en la oferta total, solo el 20% proviene de diferentes mercados lingüísticos culturales. Las producciones latinoamericanas, ya sean originales o con licencias, siguen siendo muy bajas en comparación con el peso de los latinos en la población de los Estados Unidos, que es alrededor del 16%. Y no está claro si los contenidos extranjeros de países que no hablan inglés aumentarán aún más en el futuro debido a restricciones de licencia en el mercado local y la inversión y popularidad de Netflix en otros países. Creo que esto sintetiza un poco. Esta fue una ponencia que presenté en julio en la AIERI en Madrid, y pues ya incluso ya escribí el artículo, ya lo mandé a una revista acá norteamericana, y que ya está en evaluación. Y pues esto sería todo en cuanto a la presentación. Ya si tienen alguna... No me deja quitarla. No te preocupes, si quieres ahorita en lo que les damos la palabra también a nuestros colegas, José Carlos, para que puedan todos participar, les pedimos que quienes quieran en este momento interactuar contigo, pueden ya activar sus micrófonos, pueden prender sus cámaras, levantar la mano. De hecho, en la columna de participantes, ustedes tienen la opción de levantar la mano de manera virtual. Yo les voy a pedir que lo vayan haciendo para que de ahí podamos ir identificando quienes quieren hacer algún cuestionamiento en particular. En lo que se animan los colegas, José Carlos, yo quisiera soltar algunos comentarios. Bueno, además de agradecer siempre en tus presentaciones este trabajo
muy sólido en términos metodológicos y que nos aproxima a estas nuevas formas de entender estos objetos complejos. Yo quisiera preguntarte, ¿cómo medir entonces, porque ustedes se enfocan por un lado a identificar nuevos estrenos? ¿Cómo le hacen para el tema del ritmo de circulación que se va dando de manera constante en plataformas como Netflix, que de pronto aparecen en el catálogo películas sin avisar, series sin avisar, algunas sí las promocionan, otras de pronto en función de cómo se va comportando la audiencia, permanecen más de un mes, que es lo que de pronto dicen que tiene como ritmo, esto como desafío en términos metodológicos para ustedes como investigadores de este tipo de plataformas, y el otro tiene que ver con el tema de lo que podemos llamarle arbitrariamente como resonancia imperialista, es decir, yo como consumidor de plataformas, hoy tengo Netflix, tengo Amazon Prime, tengo Claro Video para los que les interese en Estados Unidos, a lo mejor también contenido latino, o plataformas como Filmin Latino. No sé si ustedes ya han podido contrastar por dónde se están moviendo las comunidades, por ejemplo, en este caso latinas, si se permanecen en Netflix o la oferta de otro tipo de plataforma con contenido declaradamente latino, les acerca o no les acerca, o esperarían que todo se lo cubra una plataforma como Netflix. Y esto qué desafío presenta, sobre todo cuando no hay cartera que soporte tener 4 o 5 eh, eh, OTTs contratadas hoy día. Entonces eso en lo que nuestros colegas se van animando para participar, José Carlos. Sí, bueno, son muy, muy válidas las preguntas. La primera, que es metodológica, créeme que me quebré la cabeza buscando una estrategia porque, de hecho, el primer acercamiento a este tema lo hice dando una clase y había, no sé, 14 alumnos de posgrado y los 14 tenían cada quien su computadora y tenían su cuenta propia de Netflix. Y resulta que a la hora de tratar de buscar el acervo que había para analizar, cada quien le aparecían diferentes y era bien complicado tratar de encontrar qué es lo que estaba común a todos. Por eso la solución fue concentrarnos en los estrenos, que de alguna manera hay una lógica, es como en otros medios, los estrenos de Netflix son los que más se ven en un momento determinado. Hay un pico de audiencia al principio de cuando recién se lanzan, y eso permite como que todavía tener un poquito la atmósfera aquella de los grandes estrenos en televisión abierta o en el cine, en donde había multitudes de personas viendo el mismo programa al mismo tiempo, ¿no? O por lo menos la misma semana. Creo que esto va a seguir siendo válido, no tengo claro todavía de qué otra manera. Debe haber algoritmos o maneras de buscar a través de computadoras, seleccionar de Netflix, pero la verdad la plataforma no es muy amigable en ese aspecto y no quiere ser amigable porque no quiere que te des cuenta exactamente de cuánta tienes a tu disposición. Sobre lo otro, sí, en Estados Unidos está pasando un fenómeno donde la televisión de cable estaba ya costando un aproximado de 80 a 120 dólares hasta 180 dólares al mes. Era una cantidad estrafalaria de dinero. Eso permitió, ahora le llaman el cord cutters, ¿no? Que era cortar el cable, y eso es lo que ha propiciado el crecimiento de estas plataformas. La cuestión es que ahora ya no solamente Netflix, como tú dices, ya está Prime, Hulu, Claro Video. En Estados Unidos ya está por empezar Apple TV y la de Disney Plus. CBS ya está también lanzándola. Es decir, hay una gran cantidad de cosas y cada HBO, por supuesto, y cada una cuesta entre de 7 a 15 dólares mensuales, que si vas agregándolas, pues termina siendo el mismo costo del cable, ¿no? Así es que sí, yo creo que ahorita hay una carrera desenfrenada para aprovechar esta tecnología, pero no sé qué vaya a pasar en el futuro.
cercano, yo creo que no va a poder subsistir un modelo así tan separado, y va a volver a haber algunos aglutinadores de diferentes opciones, porque es imposible contar con tantas. El hecho ¿cuáles de estas plataformas están siguiendo los latinos? Yo creo que ahí Juan podría ayudarnos más, no sé si tenga información reciente. No, yo en este sentido no he entrado a esa línea. Pero bueno, Netflix por lo pronto en Estados Unidos tiene una gran cantidad de contenidos latinoamericanos, en español incluso, y pues como te digo, no me atrevería a asegurar hacia dónde se está moviendo el mercado latino, pero creo que ahí Juan sí tendría mucho más clara esa tendencia. Uno de los grandes problemas también con estudiar plataformas digitales es pues la recepción, ¿no? Y el rating y todo esto, que pues curiosamente, tecnológicamente tienen la información estas cadenas, estos conglomerados, pero pues no la sueltan por nada del mundo, como el caso de Netflix, y habrá que buscar algunas otras. Creo que también ya hay algunas opciones, algunos monitoreos de recepción de estos programas de plataformas, o hacer a la antigüita, ¿no? Hacer estudios de audiencias nosotros mismos, aunque sean cualitativos, para ver cierto tipo de audiencias, qué es lo que están prefiriendo y qué están consumiendo. Perfecto, y que me imagino que hoy también vamos a ver como este zapping multiplataforma, ¿no? De entrar y salir de manera constante según alguno de los estrenos. Y bueno, pues creo que tenemos una pregunta también de Juan, y aprovechando que tiene esta visión también desde allá, Juan, pues te cedo el micrófono. Muchas gracias. Bueno, yo realmente tenía una pregunta más bien sencilla. No podía responder, José Carlos, una respuesta sobre consumos, tal vez más sobre ofertas. En el contexto de lo que hemos trabajado en el Observatorio de la Televisión, nosotros también le damos seguimiento a lo que Netflix ha ofrecido. De hecho, yo le di seguimiento a lo que HBO, Netflix y Hulu ofreció durante el año pasado como estreno. También nos encontramos con el mismo problema de metodología que describes. Pero un poco, mi pregunta va en este sentido. Cuando tú planteas la cuestión del origen de las producciones y planteas el origen como de Estados Unidos y después hablas de lo latino, yo veo que en el origen de Estados Unidos, o lo latino, para mí lo latino es Estados Unidos. O sea, hay aquí una idea de manejar lo latino un poco como USA latinidad y vis-a-vis latinoamericanidad, o sea, vis-a-vis lo latinoamericano. Entonces, aunque es cierto, lo latinoamericano ha sido una gran fuente de contenido para los latinos de Estados Unidos, me pregunto si yo tendré alguna propuesta, pero tuviste en lo que es original de Estados Unidos, justamente la oferta para los latinos por los Estados Unidos, ya sea en español o ya sea en inglés, porque hubo oferta en inglés. Esto es algo que ya que tú un poco abordaste el tema, habría ser bueno, no sé si tú lo has contemplado, prever esta diferenciación dentro de los Estados Unidos, que está muy ligado a diferentes públicos en Estados Unidos, ¿no? Tal vez en manera muy general para las audiencias blancas, las audiencias afroamericanas, las audiencias latinas. Esta es una primera pregunta. Y la otra sí tiene que ver mucho con esta cuestión de la producción de Netflix, y es algo en el que en el propio observatorio hemos tenido una enorme discusión, porque muchas de las producciones que son latinoamericanas son en realidad producciones estadounidenses. ¿Y qué quiero decir con eso? Que Netflix tiene la agenda, la decisión creativa, contrata los servicios y decide qué y cómo se produce. Y claro, hay un sentimiento, yo creo que muy de pertenencia al producto, porque en estas discusiones que he tenido con gente de muchos países latinoamericanos, hay una especie como de sentirse despojado de productos culturales hechos en sus países. Y cuando yo digo, bueno, sí, están hechos en Argentina, en España, pero son producciones estadounidenses, entonces la gente un poco que se siente robada, ¿no? Y entiendo el sentimiento, incluso, o sea, cuando pones tu Club de Cuervos, por ejemplo, como una producción mexicana, pues sí, ahora sí que huele, sabe, parece,
Pero un poco lo que planteabas, el planteamiento creativo viene de los Estados Unidos y eso impone un problema, como bien tú lo decías, en términos de cómo se define toda una serie de narrativas y toda una serie de guías de lo que es, de lo que funciona, de lo que puede ser exitoso en términos de géneros y en términos de narrativas, ¿no? Entonces, hay una cuestión un poco problemática, ¿no? Cómo delimitar los límites culturales de la producción, ¿no? Que es un poco complicado, ¿no? Entonces, pero bueno, muy interesante. Hay muchísimas cosas que me gustaría preguntarte, pero te agradezco mucho lo que nos compartes. Y pues regreso un poco a esta pregunta. ¿Se te ha ocurrido pensar, en el caso en particular de Estados Unidos, de identificar lo latino? Porque déjame decirte algo. Tú pones en una de los estrenos, pones algunas de las series en español que se estrenaron en Netflix en este año. Para el observatorio, esos estrenos en realidad no son estrenos. ¿En qué sentido? Porque formalmente son estrenos que se hicieron primero en la televisión. Entonces, Estados Unidos vive un caso muy particular, porque lo que se hace en español para Estados Unidos, en español del mercado americano producido, en este caso por Telemundo, prácticamente, se estrena primero en Telemundo, aunque después pase en Netflix. Y ahora un poco la estrategia es estrenarse casi simultáneamente. La serie de Luis Miguel y una serie de series se estrenan, son producciones estadounidenses producidas por Telemundo o por algún conglomerado estadounidense como Disney. Y entonces el acuerdo con Netflix, yo lo estreno el sábado, el domingo en la noche y tú lo estrenas el día siguiente. Y entonces Netflix está también poniendo a los horarios del broadcast para no romper la posibilidad de que por broadcast tuvieras un estreno. Entonces eso también impone una cuestión de, bueno, sí fue un estreno, en fin, toda una serie de cuestiones de metodologías que son muy retadoras, ¿no? Pero gracias por compartir, ¿eh? No, muy bien y muy válidos todos tus comentarios. Sobre lo primero, sí, todavía no hacemos un análisis fino de ese 60 y tantos % de programación hecha en Estados Unidos. ¿Qué porcentaje tiene que ver con latinos o con contenidos para latinos? Simplemente utilizamos la variable de lugar de producción, ¿no? Para separarlos por región o por país. Ahorita, realmente la preocupación inicial tiene que ver con lo que viene de fuera de Estados Unidos. Lo otro está muy trabajado, incluyendo por ti, lo que es la producción de programación latina dentro de Estados Unidos. Y la idea era buscar información de externa, ¿no? ¿Qué viene de otros países? Con respecto a que son producciones americanas en otros países, efectivamente esa es la preocupación, la que yo mencionaba, y ciertamente hay productos como, no sé, como el que tú mencionabas en América Latina, Club de Cuervos, probablemente Narcos, ¿no? Que también toda la decisión creativa está en Netflix, pero yo ahí seguiría, y esta es la tensión que hay siempre entre la economía política y los estudios culturales, ¿no? El hecho de que metas artistas, directores, creativos, iluminadores, etcétera, de otros países, tiene algo de diferente, ¿no? O sea, ofrece algo que es realmente diferente a lo que sería hacer lo mismo dentro del país central, como Estados Unidos. Entonces, no sé, Diablero, no sé si fue producción, no, ahorita no recuerdo si fue de toda la decisión creativa de Netflix, pero yo definitivamente ves Diablero y ves idiosincrasia mexicana y ves tipos de actuaciones y ves tipo de, no sé, creo que hay un debate ahí ya más de carácter cualitativo, pero yo sí defendería la idea de que aun cuando es una producción hecha por Estados Unidos, con criterios desde Estados Unidos, de parte de Netflix, es mejor traer algo hecho en otros países que hacerlo todo dentro del propio país central. Y creo que, bueno, en ese aspecto, hasta qué punto, digo, va a ser una tensión, y es lo que yo decía, a mí me preocupa mucho que finalmente la riqueza y la diversidad que hay de la producción audiovisual en el mundo se vaya estandarizando y homogenizando cada vez más, porque Netflix va a estar pagando solamente por cierto tipo de productos o imponiendo sus criterios y su control,
y poco a poco lo que era muy, digo, antes veíamos una serie española y se veía claramente la diferencia con respecto a una serie norteamericana. Ahora quizá ya no es el caso porque ya está metiendo sus manos Netflix o alguna otra plataforma, ¿no? Pero, de nuevo, es la tensión entre estudios culturales y economía política. Yo creo que ya lo que sigue es el análisis más fino, de análisis de contenido cualitativo, semiótico, etcétera, para ver hasta qué punto las propuestas ideológicas y de sentido en los contenidos mismos son diferentes o son similares y en qué casos sí y en qué casos no. Claro, claro. Muchas gracias. Miriam tiene una pregunta por ahí. Miriam, adelante, si quieres abrir tu micrófono. Tienes cerrado el micrófono, Miriam, y no me deja activártelo. Ya. Ya, listo. Suena muchísimo. Bueno, buenas tardes a todos. Yo creo que está bastante explicado todo el... A ver, voy a abrir otro. ¿Ya? No, es que te abro. Ven por aquí, dile que te abre el mío, quítate. Porque la cosa no podemos. Voy a abrir este. Doctor Jorge, no se le escucha. Tiene apagado su micrófono, doctor Jorge. Perdón, dejé apagado el micrófono para no generar el feedback, perdón. Nos dice Raquel que ya están las integradoras de contenido en México y Sí, que acaban de estrenar en Prime Video sus canales, es decir, sus contenidos de Azteca de paga por otra tarifa o Movistar Play, que con otro pago extra se pueden sintonizar canales de Fox y Discovery en tiempo real, ¿no? Esto es parte del comentario que nos dejaba Raquel para ti en el chat, José Carlos. No sé si Sí, quieres puntualizar algo. sí, creo que esa va a ser la tendencia más adelante, ya que se calmen las aguas y que haya ganadores y perdedores y demás. Creo que tendrá que darse esta situación de integradores de contenidos. La situación es que ahorita Netflix, por ejemplo, cada vez está produciendo más programas propios, ¿sí? Y entonces la pregunta es si se los cedería a otra plataforma o a una integradora de contenidos o no. Y así Disney Channel, ahora que ya va a tener su propia plataforma, le va a quitar a Netflix, por ejemplo, todo lo que tenía de Disney. Prime en Estados Unidos te ofrece también eso, te ofrece suscripciones a HBO y a Starz y a todos estos, pero todavía plataforma con plataforma no lo veo, y en la medida en que cada plataforma, como Hulu, como Prime, como Netflix, haga sus propias producciones, la pregunta es si vas a tener que estar suscrito a cada una de ellas para poder verlas, o si va a haber una manera de que quizá un tiempo después las pasen a integradoras de contenidos donde ya tú puedas tener acceso a producciones originales de cada una de estas plataformas, ¿no? Es algo interesante, pero sí, no, yo no veo que pueda mantenerse así a la larga. Yo mismo que estoy suscrito a Netflix y a Hulu y a Prime en Estados Unidos, pues estoy viendo si voy a contratar Disney y si voy a gastar otros $15 en esta y en esta otra, y se va acumulando y ya no resulta tan atractivo como originalmente era para los que abandonamos el cable a favor de estas OTTs. Perfecto, ya creo que ya está por ahí Miriam. De hecho, nada más sería cosa de apagar el otro micrófono, Miriam, que tienes de tu otro dispositivo. ¿Ya me escuchan? Se genera el feedback. Tendrías que apagar un micro. Ahí estamos. Si quieres Ahí estamos. expresar tu pregunta. Bien, pues buenas tardes. Y... No se puede. No, tendrían que apagar el otro micrófono. Es que está Miriam. apagado. Dile que prueba a abrir el mío. Sí. Si quieres dejarnos tu pregunta en el chat, en lo que cedemos la palabra a algunos de los otros colegas. No sé si alguien por ahí tiene algún interrogante para el doctor José Carlos, en lo que Miriam nos deja en el chat su pregunta para que la podamos socializar con el doctor.
en lo que nos coloca en la pregunta José Carlos, seguramente el otro gran desafío va a ser los tiempos y espacios de consumo, poder identificar en estas plataformas qué días se consumen, cómo se consumen, las distintas comunidades de significación, en este caso comunidades particularmente que vamos a estar investigando cómo se están comportando para ver si tienen algún patrón específico, es decir, si podemos identificar que los contenidos latinos se consumen en ciertos horarios, ciertos días, se les da preferencias en, como dices tú, en horarios estelares a contenidos. Creo que más adelante va a ser el otro desafío a incorporar en partes de nuestras investigaciones sobre estas plataformas. Sí, sí, correcto. Y también digo, y eso es metodológicamente complicado, ¿no? Y otra de las cosas también es ver hasta qué punto esta diversidad de contenidos en estas plataformas realmente las consumen todo tipo de personas, o si se hacen nichos y los latinos consumen lo latino de Netflix y los hindús lo que es de la India, y en ese sentido no hay diversidad, es cada quien está viendo lo que acostumbraba a ver en su país de origen, ¿no? Sobre todo en países como Estados Unidos se da mucho el caso. Yo por eso Univisión, Telemundo no son equivalentes a incrementar la diversidad de contenidos audiovisuales en Estados Unidos para los gringos. Claro que son alternativas de diversidad para los latinos, pero si el gringo no está viendo programación mexicana, digo, de Univisión o de Telemundo, pues entonces no está teniendo una mayor diversidad en su dieta personal, ¿no? Pero sí, también esto del binge watching, ¿cuántos de la gente los ve todos al mismo tiempo? ¿Cuántos lo ven de manera más discrecional? Al parecer la tendencia actual de las nuevas plataformas como Disney Plus va a ser, y de iTunes, bueno, de Apple, va a ser programas semanales, no van a seguir el modelo de Netflix. El propio Netflix ya lo está cambiando y está incorporando también programas que se lanzan una vez a la semana. El estreno es semanal, no es todos los episodios juntos. Así es que The Good Place, por ejemplo, es una serie que ahora está en Netflix, acá en Estados Unidos, y creo que en México también, y se está manejando por semana. Entonces, esto también son de las cosas que están emergiendo y que tenemos que estar dispuestos a incorporar, a confrontar metodológicamente, ¿no? Con todos los problemas que eso representa. José Carlos, Miriam te dice que ella quería preguntar tu opinión con respecto a la postura de los cineastas en Estados Unidos en torno a estas plataformas. Pues también es una pregunta que está en evolución, ¿no? Que está incipiente, pero ya vemos, hoy o ayer se anunció que, no sé si es Cuarón o Iñárritu, que firmó con Apple, y otros cineastas muy, muy reconocidos están haciendo acuerdos con estas plataformas. Creo que a ellos les atrae la libertad creativa que pueden tener, porque no hay las exigencias de los grandes estudios cinematográficos que requieren que la creatividad y lo nuevo esté como quiera acotado a que sea un producto vendible y que tenga bastante éxito en taquilla. En el caso de las plataformas, se pueden dar el lujo de que no tenga tanta buena recepción, primero porque no sabemos qué tan buena fue la respuesta de la audiencia, y segundo porque ellos lo que quieren es estar llenando la plataforma y ofreciendo alternativas, y pues con que la gente vea que todos los días Netflix lanza nuevos productos, asumen que vale la pena seguir suscritos a la plataforma. Así es que creo que los cineastas en ese sentido están coqueteando con las plataformas. De nuevo, falta ver qué pasa en el futuro y si quedan satisfechos o no con lo que la plataforma impone como limitaciones, pero por lo pronto creo que para ellos es una manera de escapar a la rigidez de Hollywood o del mercado tradicional de los estudios cinematográficos.
De hecho, Miriam añade, dice que el estreno de Roma en Netflix interpretó como una batalla ganada a las distribuidoras de la industria que siempre le dan una amplia cartelera a las películas norteamericanas, ¿no? Y bueno, pues también Jesús Becerra comenta que le parece que Netflix y otras plataformas, en el caso de las mismas, y ahí se corta, dice, las series de Integra están siendo un espacio de acción especialmente interesante para los guionistas, es decir, se percibe como una lluvia de nuevas historias y tratamientos. Por ahí también José Luis Palacios dice que pregunta que cómo hacen ruido las redes sociales, sobre todo en los canales de YouTube, y si tienen alguna ventaja o desventaja contra estas plataformas a la vista de tu estudio, José Carlos. Sí, no, pues la verdad son parte de las cosas que tenemos que incorporar en la agenda. Efectivamente, YouTube es otra de estas plataformas que está peleando por un mercado y que también ya está ofreciendo televisión comercial, ¿no? Y canales y demás. Pero sí, no ha sido un tema no estuvo dentro del proyecto y la verdad no tengo mucha información. Lo tomo en cuenta porque sí es algo de las cosas que es que todo esto está interrelacionado y todavía no está claro qué modelo y qué formato es el que va a funcionar. Creo que ahí tenemos muchos retos, los comunicólogos, tanto los que nos interesan países, regiones más amplias y no solo nuestro país, o los que realmente estamos más enfocados a analizar los contenidos que se ofrecen dentro de los límites del país. Pero hay muchos retos, esto está, y siempre estamos rebasados. Ese es el problema que hemos tenido tradicionalmente los investigadores de la comunicación, que los avances de los medios y de la tecnología va mucho más rápido que lo que nosotros alcanzamos a estudiar, investigar, consensuar en términos de estudios, de metodologías, de resultados. Así es que ahorita es vertiginoso esto que está pasando, la manera en que ha crecido Netflix en 8 años, ¿verdad? Y lo que las plataformas más nuevas como Prime y como ahora como Disney, lo que van a provocar. Así es que pues hay que poner las pilas y hay que tratar de reaccionar más rápido y hacer más, incluso sinergias. Yo sugeriría, en México veo que todavía tenemos la tendencia de trabajar en forma individual y creo que trabajar en equipo con otros países, con colegas de otros países, es fundamental para poder agilizar esta reacción a lo que está pasando, ¿no? Creo que hoy con las facilidades de los medios digitales, tranquilamente podemos hacer equipo con colegas españoles, con colegas venezolanos, colombianos, argentinos, y trabajar juntos y tratar de hacer análisis simultáneos de lo que está pasando en cada uno de los países para poder comparar. Así es, y bueno, pues habrá que sumar a esta fragmentación de canales, portales y contenidos, lo que nos dice aquí José Luis Palacios, que es también pues los cortometrajes que están circulando ya por las distintas plataformas. Le cedo la palabra a nuestros colegas del Libero Tijuana, que tienen una pregunta para ti, José Carlos. Claro. Hola, José Carlos. Sí, hola. Estamos acá, ¿qué tal? Estamos acá todo un grupo de análisis de la recepción y usos sociales de la licenciatura en comunicación. Digamos que la orientación del curso ha sido más estas cuestiones de lo sociocultural y las preguntas acá girarían en torno a eso. Hay algo que el primer punto o la primera pregunta es si hay alguna variable o algún aspecto de la plataforma que tú tuviste que omitir a la hora de hacer este análisis de contenido. Es decir, la pregunta es, ¿lograste ser como asequible, ¿no? El acercamiento al tema de los estrenos, pero no sé si hubo algo que quedó por fuera del alcance de esta aproximación que lograste diseñar. Una segunda pregunta sería, ¿cómo podríamos utilizar esta información, el análisis que tú presentas, cuando lo que queremos son diseños como más de tipo sociocultural sobre los consumos? Es decir, ¿como qué lugar ocuparía estos argumentos que tú colocas acá? Y el afán de la pregunta es como saber en una clase que está orientado al trabajo sociocultural, pues bueno, cómo dialogar con esto que tú planteas.
digamos que en lo particular a mí me llama la atención que, por ejemplo, a la hora de pensar los temas que podrían surgir, América Latina aporta muchísimo en el género de drama, ¿no? Que era algo que lograba percibir en la tabla que tú presentabas. Entonces, no sé si puedes elaborar algo allí. Y lo otro sería saber qué sigue en tu estudio, ahora que tienes estos datos, ¿no? Estas serían las preguntas. Pues muchas gracias y gracias a todos los que están ahí contigo por haberse soplado esta hora de plática. Mira, sobre lo primero, ¿qué dejamos fuera? Pues sí, cualquier esquema metodológico implica tomar decisiones que te permiten tener un corpus de investigación, pero que necesariamente sacrifican otras cosas, ¿no? Y sí, pues en mi caso, y creo que lo decía Jorge también, cómo poder analizar, porque la gente que está suscrita a Netflix en Estados Unidos no solamente ve los estrenos, ¿verdad? Todo el tiempo está navegando y si son como yo, navegan una hora completa para ver qué película, qué género pueden ver y terminan por no ver ninguna porque ya se les acabó el tiempo que estaba dedicado, ¿no? Es decir, hay mucho consumo de Netflix que puede ser diferente a los estrenos mensuales de la plataforma. ¿Cómo llegar a ellos? ¿Cómo analizarlos? Bueno, yo creo que tendría que ser más bien no un análisis de contenido tradicional, sino más bien empezar por la recepción, definir un grupo de audiencias que nos interesa estudiar y a través de ellos y analizar el consumo que hacen ellos para poder llegar a identificar qué es lo que ellos están seleccionando de Netflix o de alguna otra plataforma y bajo qué criterios o con qué parámetros o esquemas. Ahora, con respecto a los estudios de recepción, creo que hay mucho que hacer. Desde estos estudios cuantitativos de consumo básico, ¿no? Seleccionar un grupo de suscriptores de Netflix y hacerles una encuesta para ver qué tipo de programas consumieron en las últimas 2, 3 semanas o un mes, o poner una lista de todos los de programas y ver cuántos de ellos los han visto y cuáles no. Ese sería un esquema cuantitativo tradicional. La parte cualitativa podría ser más bien, pues, lo de siempre, ¿no? Entrevistas en profundidad o grupos de discusión sobre programas específicos que consideramos que tuvieron mucho impacto o que fueron muy relevantes para el tipo de público que estamos analizando. Yo tengo 3 años ahorita trabajando el análisis de recepción de Narcos, de la serie Narcos. Hicimos entrevistas y encuestas aquí en Laredo, Texas, con consumidores de Narcos y les hicimos una gran cantidad de preguntas para ver qué tipo de consumo tenían desde los estudios culturales. Eran preguntas más de lecturas negociadas de Narcos y pues funcionó bastante bien. Y era un solo programa, una sola serie de las muchas que ofrece la plataforma. Ojalá y tuviéramos docenas de estudios de recepción de ese tipo para programas específicos de Netflix, para poder realmente rastrear lo que más valor creo que tendría para nosotros, que es entender qué hace el público con los contenidos que estas plataformas están ofreciendo. José Carlos, te pregunta por acá Ernesto Pablo, bueno, además de mandarte un abrazo, dice que si se ve en las ODTs el restringir contenidos de grandes productoras en la adquisición de contenidos declarados como exclusivos, acabas de mencionar los derechos de Disney Productions, quedan las demás fuera de estos contenidos, y sí, es decir, vamos a ver a las ODT solo como algunos contenidos y luego tendrán que contratar otra para ver contenidos que fueron adquiridos en exclusiva. No entendió quizá esta parte que estás mencionando. Sí, ese es el punto, de que los primeros años de Netflix la tuvo muy fácil Netflix porque la mayoría de los conglomerados mediáticos americanos aceptaban venderle material, sobre todo material que ya había sido estrenado previamente en sus pantallas. Así es que para Netflix fue muy fácil inicialmente conseguir material americano que pudiera transmitirlo.
El asunto fue que en la medida en que los medios americanos, los grandes conglomerados, vieron que por ahí había negocio y que la tendencia era hacia allá, empezaron a crear sus propias plataformas y naturalmente empezaron a restringir y a no venderle a Netflix sus producciones. Y eso es lo que explica por qué Netflix ahora está tan desesperadamente haciendo producciones propias o comprando licencias en otros países, porque en el mercado americano ya no se da abasto, ya no tiene suficiente materia prima para estar llenando su programación. Así es que creo que sí es muy relevante y lo que vamos a ver, por ejemplo, Netflix hasta ahorita ha estado transmitiendo muchísimas cosas de Marvel y de Disney que a partir del próximo año ya no va a tener disponibles porque la plataforma de Disney lo va a absorber y va a querer tener la exclusividad o venderá algunas cuantas cosas, pero ya no tanto como lo que ahorita tenía Netflix, que era bastante atractivo para los suscriptores. ¿Qué va a hacer Netflix? Pues incrementar sus producciones originales y seguir contratando, bueno, para el caso estadounidense, tienen que incrementar las producciones hechas en Estados Unidos o, como decía Juan Piñón, hacer producciones en el resto del mundo, pero con valores claramente de producción, claramente americanos, para que pueda ser un éxito cuando las estrenen en Estados Unidos, ¿no? Así es que creo que sí, por ahí va la tendencia y esa es la duda, a la hora de que ya cada plataforma está cuidando su producción original y que tengas que contratar 10 plataformas para que tengas acceso a todo, es cuando se va a requerir, va a haber la necesidad de conseguir integradoras de contenidos que busquen maneras comerciales de ofrecerte contenidos de diferentes plataformas. Creo que por ahí tendrá que darse el caso en el futuro. Miriam comenta que otra pregunta que habría que hacer, no sé si las audiencias norteamericanas se ven tocadas por nuevos temas y narrativas, aunque sean realizadas con las fórmulas americanas, es decir, si contribuyen a tener otras miradas sobre el resto del mundo. Por ahí es el comentario. Esa era en parte mi motivación al hacer este estudio, Miriam, precisamente tratar de ver hasta qué punto el televidente común americano está abriendo los ojos a otros productos que vienen de países distintos, de culturas diferentes, y esa es la utopía, ¿no? El asunto es que, como decía Juan, pues cada vez esto se está reduciendo. Al principio Netflix empezó a comprar los derechos de producciones que no fueron hechas por ellos, que no tuvieron control creativo de ellas, porque al principio pues era fácil ir a comprar en España, comprar en Francia, comprar en otros países y traerlos a Estados Unidos. Ahora que ya ellos están interviniendo en el proceso creativo, están imponiendo formatos, géneros, fórmulas, estructuras, hasta quizá actores, y eso va a provocar una pérdida de diversidad y de creatividad, pero habrá que seguir siendo optimistas con estudios culturales de que aún así va a haber ciertos contenidos, significados alternativos que se van a colar, dado a que en la producción de esos mensajes hay muchas manos que no son americanas y que algo van a dejar en el plasmado, en la forma y en el contenido de esas producciones. Entonces, ojalá, pero sí, esa sería la idea. Pues, José Carlos, pues por aquí ya prácticamente se cerraron las preguntas que teníamos en el chat, comentarios. Nosotros queremos agradecerte, pues, este gran trabajo, investigación, este esfuerzo por compartirlo con todos nuestros colegas de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, a los chicos que también se conectaron a través de los distintos grupos que tenemos, como fue el caso el día de hoy de la Ibero Tijuana, que estuvo conectada y siguiéndonos. Y nosotros, en nombre de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, te queremos otorgar, aunque sea en este momento, un reconocimiento virtual por tu participación como con esta videoconferencia, cómo investigar la diversidad en los contenidos televisivos de la plataforma digital Netflix, y agradecerte muy sinceramente este esfuerzo por seguir conectado con todos y cada uno de nosotros a través de este tipo de plataformas, José Carlos.
No, hombre, muchas gracias a ustedes y me encantó ver a tantos colegas tan queridos. Ojalá nos podamos ver pronto en forma personal, ¿no? De cara a cara. Por supuesto, y también te estaremos entregando también ya de manera física también este reconocimiento por tu participación el día de hoy, y también hacerles una invitación porque la próxima semana estará con nosotros el doctor Juan La Rosa Fuentes, quien va a estar hablando sobre los observatorios de medios, sus historias y las perspectivas. Creo que es un tema para quienes están siguiendo el trabajo de los observatorios a través de distintas, vamos a decirles, asociaciones que han tratado de reunirlos. Bueno, pues creo que el trabajo de Juan Sebastián va a ser muy importante para todos nosotros, para entender el papel que juegan hoy los observatorios de medios como parte de un colectivo para tratar de seguir este tipo de fenómenos. José Carlos, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Gracias a todos los que permanecieron, a nuestros colegas de Libero Tijuana, Magda, Sandra, Ileana, Miriam, José Luis, Alberto, a Juan Piñón, que se conectó el día de hoy también con nosotros, a Claudia Cecilia, Rosa, a Jesús Becerra, Raquel, Elia, a Ernesto Pablo, a Ernesto Aguado, a Miguel, al mismo Gil que está por aquí, a todos y cada uno de ustedes, muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde. Los invitamos a que le den seguimiento a los distintos webinars y que puedan suscribirse sobre todo a nuestro canal en YouTube. Muchísimas gracias, José Carlos. Gracias a todos. Y sí, efectivamente, la sesión va a estar grabada y disponible en unos minutos más en el canal de YouTube, y les digo, y posteriormente bajo demanda en el canal, en la plataforma de la MIC, en sus redes sociodigitales y en la misma página. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una excelente noche. Hasta luego.